Rasgos y taxonomías de rasgos. Módulo 2. ¿Qué es un rasgo? En la psicología y el estudio de la personalidad, sobre todo, un rasgo es una característica psicológica que es duradera. Lo que conocemos en términos de los rasgos es que estos rasgos comienzan bien temprano a desarrollarse. Por eso es bien importante el desarrollo saludable de un niño, porque rasgos inadecuados o psicopatológicos se pueden desarrollar bien temprano en el desarrollo de este. Ahora, un rasgo viene a adquirir características duraderas cercano a la adolescencia temprana, según algunos expertos, y se mantiene a través de la vida, y esto podría cambiar ya sea por desórdenes psicológicos, ya sea por eventos de vida que severamente dañen la salud mental de esta persona y generen un desorden de personalidad. Ahora, un rasgo representa patrones estables de pensamiento, emoción y conducta. Claro, en términos de dicha estabilidad, una vez se constituyen estos rasgos y a través del tiempo podemos ver que nuestras experiencias van solidificando estos patrones, pero también las mismas experiencias pueden cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las conductas que emanan de la combinación de estos. Así que no es que quiera parecer redundante por un lado o contradictorio, sino que sí, los rasgos tienden a mantenerse como conceptos generales en la personalidad del individuo, pero muchas de las conductas, pensamientos, emociones y desde luego actitudes cambian con el tiempo. Por eso es importante resaltarlo, porque no es que estamos consignados a ser los mismos por toda la vida. Eso nada más con la experiencia vívida de todos nosotros, sin tener que ser psicólogos, sabemos que no es una realidad. Ahora, un rasgo nos permite describir y predecir diferencias individuales. Nos permite ver cómo unos somos distintos a otros. Dentro de lo que son las teorías de la personalidad, es un constructo central. Y hay muchos teóricos detrás del concepto de los rasgos que surgen incluso ante la incapacidad de otros modelos teóricos, como por ejemplo el psicoanálisis y el mismo conductismo por sí solo. Esto nos ayuda a entender la consistencia del comportamiento humano, porque si tenemos diferencias en nuestros comportamientos y en los de otros también, hay ciertos patrones generalizados de conducta y a mí me gusta utilizar patrones generalizados de conducta para definir un poco más los roles, porque los roles que ejecutamos como personas van a depender también de los rasgos de personalidad que tenemos. Así que eso es otro elemento que tenemos que tomar en consideración. Y yo les llamo patrones generalizados de conducta, porque dentro de esos patrones generalizados de conducta hay pensamientos, emociones y conducta a más pequeña escala que cambian con el tiempo, con la madurez, con los eventos de vida que experimentamos. Y claro, hay elementos que son consistentes en nuestro comportamiento y que se amarran de una u otra manera a esos rasgos de personalidad. Ahora bien, estos se estudian desde perspectivas tanto descriptivas, generar categorías que nos ayuden a generar perfiles de personalidad, así como también causales en términos de
cuán predictivos son esos rasgos en diferentes contextos de la vida. En el caso particular de la psicología industrial organizacional, queremos ver cuán predecibles son los rasgos de personalidad de un vendedor, de un líder y de personas que necesitan de ciertos rasgos de personalidad para poder hacer su trabajo eficientemente, como los puestos antes mencionados, pero todo aquel puesto que tiene interacción directa con las personas requiere de un perfil de personalidad afín con el manejo efectivo de las relaciones interpersonales. Dos formulaciones de rasgos. Los rasgos se entienden desde dos perspectivas clave o dos puntos de vista, como causas internas del comportamiento, emanan desde adentro, son parte de nosotros mismos, los procesamos, los convertimos en comportamientos, los asumimos internamente y dejamos o no dejamos ver conductas. Y nuevamente esto puede ser contradictorio. La personalidad no es un enfoque teórico o no es un elemento psicológico que se puede definir linealmente y pensar que es algo totalmente predecible y no predecible. Pero volviendo aquí a las causas internas del comportamiento, por ejemplo, yo soy una persona introvertida. Al ser introvertido, soy poco comunicativo, observo detalladamente lo que pasa a mi alrededor, lo analizo consistentemente y ese análisis interno de ese avalúo que yo hago al medio ambiente son esas causas internas que me pueden llevar a actuar de manera observable en términos de manifestarme, mejor dicho, porque, claro, el quedarme callado y no decir nada es una manera de comportamiento. Estoy diciéndole a otros que no quiero hablar, pero que estoy pendiente a lo que está pasando, estoy analizando, pero no quiero expresar mis ideas al respecto ni compartirlas con nadie. O sea, mucho menos compartirlas con nadie. Ahora, por otro lado, los rasgos también como descripciones observables de patrones conductuales. El opuesto a la introspección y a la introversión es la extroversión, donde una persona extrovertida disfruta de compartir sus ideas, sus puntos de vista con otros de forma amena, de forma gremial, donde estoy generando energía, porque también los rasgos de una u otra forma nos enseñan cómo las personas, los seres humanos, administramos la energía que tenemos como entidad humana, per se. Así que en esa línea vemos dos acercamientos. El interno, nuevamente, donde dejo ver muy poco de mí, pero el que me está observando desde afuera dice, estamos en un grupo, esta persona no quiere hablar, está analizando todo el tiempo, está procesando su energía interna con lo que está pasando a nivel externo, pero no lo revela. Versus el extrovertido disfruta revelando lo que piensa, lo que siente, lo que hace y esa interacción con las personas en el medio ambiente a su vez demuestra cómo maneja la energía desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Así que estas son las dos formulaciones. Cada una tiene sus implicaciones para su medición. Ambas se complementan en el estudio de personalidad. Unas van a requerir de mayor profundidad en la búsqueda de la información. Por ejemplo, la información que se quiere obtener de un introvertido
muchas veces puede ser más eficiente a través de un cuestionario donde la persona no tiene que hablar, pero también si un investigador quiere profundizar, tiene que hacer preguntas para que de alguna manera veamos cómo poco a poco la persona externaliza. Y ambas formulaciones dentro de lo que es la teoría de los rasgos y sus respectivas taxonomías guían la teoría y la práctica en lo que sería la evaluación psicológica para cualquier tipo de motivo. Vamos aquí a abundar un poquito en los rasgos como causas internas. Estos son disposiciones internas, como ya les había mencionado. Son mecanismos latentes que van a guiar respuestas consistentes. Se consideran parte del sistema psicológico de la persona. No es que no existe, es que no se revela directamente. También proveen una base explicativa del comportamiento observable. Como les decía, un introvertido nos está diciendo que es introvertido sin decir mucho, o sea, se está comportando, no diciendo, no hablando. También se mantienen de forma estable a través del tiempo y algunos teóricos argumentan que puede tener una base biológica u hereditaria. Rasgos como descripciones conductuales se enfocan en resumir la conducta observable. Es básicamente una manera de exponerse directamente. No suponen procesos internos o causas invisibles. La persona simplemente se comporta así, habla así, manifiesta como piensa y actúa de forma tal que sus rasgos de personalidad son más expuestos. Eso les hace que agrupen unos patrones de conducta frecuentes y típicos que rápidamente usted lo observa y no le toma mucho tiempo ir ya teorizando sobre cuáles son aquellos rasgos de personalidad que la persona posee. Son útiles para categorizar y comparar individuos. Y el enfoque es más conductual. ¿Por qué? Porque se deriva a nivel empírico de observaciones conductuales per se. Facilitan la evaluación sin inferencias psicológicas profundas porque se exponen mucho más y uno puede establecer asociaciones entre rasgos ya precisamente definidos. Ahora, vamos a hablar de lo que se conoce como el programa del acto frecuente. ¿Qué es el acto frecuente o el programa del acto frecuente? Este define los rasgos a partir de la frecuencia de los actos observables. ¿Con qué frecuencia yo emito estos comportamientos que se asocian con los rasgos? Es lo que define el programa del acto frecuente. También identifica comportamientos clave representativos de un rasgo. O sea, que permite observar esa misma frecuencia, permite asociar o correlacionar directamente los comportamientos con los rasgos. Va a agrupar actos similares para formar una estructura de rasgos, a que permite uno poder crear una taxonomía de rasgos basados en dichos comportamientos. También permite cuantificar la frecuencia de un rasgo en un individuo. Esto es un enfoque un poco conductual, lo que permite que uno pueda cuantificar con bastante precisión qué hace la persona y cómo lo hace y cómo estos dos pedazos de información se asocian con el rasgo. Asimismo, proporcionan una base empírica para la medición de los rasgos porque se fundamenta en la recopilación de datos, lo cual también destaca la importancia de la observación directa y sistemática de la conducta y cómo éstas correlacionan con el rasgo. Evaluación del acto frecuente.
Este ofrece una aproximación objetiva a la medición de los rasgos, reduce el uso de inferencias subjetivas o de atribuciones, permite la operacionalización concreta de los rasgos a partir de unas conductas específicas, así como también puede limitar la comprensión de las causas internas. No se enfoca en lo que la persona puede estar pensando y analizando, sino en cómo actúa, lo que también aporta claridad y estructura al análisis conductual y su asociación con el rasgo o los rasgos determinados, y es útil en investigación empírica y psicometría. Otro de los enfoques es lo que se conoce como el enfoque léxico. Este es uno que parte del supuesto de que los términos de personalidad se codifican como lenguaje. O sea, las características de personalidad están bien vinculadas al tipo de lenguaje que nosotros utilizamos. Por otro lado, tenemos aquí que cuanto más importante es un rasgo, más palabras existen para describirlo. Eso es parte del enfoque léxico. Y uno de los ejemplos clásicos es que para poder describir una persona extrovertida hay mucho más vocablo, mucho más palabras que para describir a un introvertido. Por darle un simple ejemplo. Analiza el vocabulario natural para identificar dimensiones fundamentales, de manera tal que también sea sencillo y fácil poder identificar los rasgos o características de los individuos. Conduce al desarrollo de taxonomías tales como el de los 5 grandes factores de la personalidad. Se ha encontrado que tiene validez intercultural y lingüística a través de diferentes conductas. Demuestra que existe un grado bastante marcado de validez, porque claro, está bien vinculado con el lenguaje. Y así, o a su vez, busca tratar de encontrar unas áreas o unas categorías comunes para entonces poder entender lo que pasa en los individuos. Y también se ha encontrado que es un punto de partida para clasificaciones empíricas. O sea, construir modelos de rasgos o taxonomías de rasgos a partir de unas categorías que han sido validadas a través de la recopilación empírica de los datos. Otro de los enfoques es el estadístico. Este utiliza técnicas estadísticas para identificar grupos de rasgos y relacionados como tal, o sea, relacionados y no relacionados, les puedo decir. Este es uno de mis enfoques favoritos, como por muchos años me he dedicado a la psicometría. He podido hacer muchísimos análisis de factores, análisis de conglomerados, matrices de correlaciones, análisis de factores confirmatorios y exploratorios, entre otros. Esto lo que hace es que trata de agrupar ítems que son conductas que se han recogido y que se busca asociar con determinados factores para correlacionarlos entre sí y formar o crear factores que nos permitan servir o que nos permitan definir ciertos rasgos. Ayudar a reducir datos y construir modelos estructurales, ya sea análisis de factores confirmatorios o modelos de ecuaciones estructurales. También permite validar estructuras propuestas por teorías previas a construir instrumentos. Por ejemplo, hace unos años un grupo de colegas y este servidor desarrollaron un instrumento para evaluar
la personalidad en el lugar de trabajo utilizando los 5 factores de la personalidad, que este sería un ejemplo de ello. Es clave para la identificación de dimensiones latentes. Estas dimensiones, ¿por qué decimos que están latentes? Porque los seres humanos, o se teoriza que los seres humanos las tenemos, pero hay que buscar conductas que identifiquen y tipifiquen esos rasgos o características de personalidad. Este es el enfoque teórico que ha sido el clásico por muchos años, desde Freud, Lacan, los psicoanalistas y no psicoanalistas han trabajado mucho con esto. Carl Jung, Karen Horney, como, como les decía, los psicoanalistas y los neopsicoanalistas han trabajado mucho esto. Pero este lo que plantea, a partir de la psicología y la filosofía, es que existen unos modelos para tratar de explicar la personalidad. Estos seleccionan sus rasgos según su relevancia conceptual. Un caso típico y bastante conocido es el aparato psíquico de Sigmund Freud, el ego, superego y el id, que son conceptos que ayudan a entender las dinámicas de la personalidad según la teoría de Freud. También guía la construcción de escalas e instrumentos específicos. Puede centrarse en rasgos clínicos o motivacionales. Esa ha sido su tradición a través del tiempo. Complementa los enfoques léxicos y estadísticos. Y eso es bueno. A pesar de que aquí estamos mencionando diferentes enfoques, eso no significa que también se pueda trabajar combinando enfoques y complementándolo. Ahora, su solidez va a depender de la calidad del marco teórico. Ahora, ¿qué es una taxonomía de la personalidad? Una taxonomía organiza rasgos en estructuras jerárquicas. Incluso hay algunos teóricos que no, o por lo menos un modelo teórico que no se presenta mucho en el capítulo del módulo, es el de la teoría de Myers-Briggs, que básicamente estamos hablando del indicador de los tipos de Myers-Briggs, que es un instrumento que se basa en la teoría de Jung y que curiosamente establece, aunque Hayek también lo hizo en su momento, el concepto de rasgos primarios, secundarios y terciarios. O sea, por ejemplo, Carlos Andújar, este servidor, la mayor parte del tiempo se conduce y proyecta como su rasgo de personalidad primario la extroversión, el cual lo distingue de otras personas. Pero también Carlos Andújar en algunos momentos necesita bajar sus energías como individuo extrovertido y que entre en función el rasgo de introversión. O sea, yo como individuo tornarme introvertido, callado, taciturno, analítico en mí mismo, y puede pasar un periodo de tiempo donde yo me mantenga así. ¿Qué estamos diciendo? Que mi rasgo primario es la extroversión, pero mi rasgo secundario puede ser unos periodos donde yo trato de fortalecer mi energía interna
pero mi rasgo dominante sigue siendo la extroversión, porque es el más que utilizo, ¿no? Desde una perspectiva más pragmática y utilitaria. Así que eso también establece las diversas jerarquías, cómo mi energía se divide internamente a través de la personalidad. Facilita el estudio y la comparación entre personas, ciertamente crear una taxonomía o un conjunto de categorías o rasgos de personalidad me ayuda a poder evaluar y hacer comparaciones, porque tengo ya un sistema de categorías como tal. Permite la evaluación sistemática de la personalidad, esto a través de los instrumentos. Y también aquí pues hay algunos ejemplos tales como la teoría de Eysenck, Wiggins y los 5 grandes de Costa y Costa. Aquí ayudan a integrar hallazgos en una estructura de carácter coherente y son herramientas fundamentales para la investigación. Es un poco lo que evocan las taxonomías. Ahora, vamos a hablar del modelo jerárquico de Eysenck, que es bastante conocido, donde él plantea que existen, en términos jerárquicos, 3 dimensiones principales. Y él le llama el PEN. Estas dimensiones son el psicoticismo, que es la conducta psicótica o neurótica. Cuando hablamos del psicoticismo, ¿verdad? Esa tendencia de nosotros a manifestar cierto grado de psicosis, un poco alejarnos de la realidad. La E de extraversión y el neuroticismo como tal. Incluso del neuroticismo podemos pasar al psicoticismo y la conducta psicótica disminuir a neurótica. Así que por eso es que él utiliza estas 3 dimensiones para tratar de explicar. Desde luego esto lo que explica es conducta no, o anormal, mejor dicho. Cada dimensión asimismo tiene múltiples rasgos, tiene una estructura jerárquica desde actos, que son simples acciones del individuo, hasta superrasgos que él ha encontrado que definen claramente su modelo. Enfatiza también en la herencia y la base biológica de estos, y por lo menos ha sido, como ha trabajado con poblaciones o muchas poblaciones clínicas, es respaldado por evidencia psicofisiológica. También está la taxonomía circunplex de Wiggins. Esta organiza los rasgos interpersonales en 2 dimensiones, ya que habla de polos. Por ejemplo, ¿verdad? Amor y estatus, extroversión, introversión, conducta antisocial, conducta social. Y él utiliza un modelo circular donde él establece, como podrán ver en el libro, relaciones entre rasgos que están polarizados, como bueno o malo, como extroversión e introversión, por ejemplo, o estabilidad emocional, neuroticismo. Este permite identificar similitudes, oposiciones y combinaciones. Es útil en el estudio de la personalidad social, y puedo añadir que clínica. Complementa modelos lineales como el de los 5 grandes factores y presenta un marco visual para la evaluación interpersonal, según podemos ver en el libro de texto, donde tiene un sistema que incluso tiene una distribución en el circunplex de 360 grados y a través de este círculo lo divide en 4 pedazos que lo que hacen es que mueven las dicotomías de rasgos, ¿no? Lo bueno, lo malo, ¿verdad? Lo introvertido, lo extrovertido, los presenta como polarizaciones. Y que es un modelo interesante en esa línea y en términos también prácticos, porque nos permite
a través de unas conductas, establecer claramente cuáles son estos rasgos interpersonales como tal. Modelo de los 5 factores. Lo- los 5 factores fueron desarrollados por Costa y McRae hace muchos años. Los investigadores que hicieron un análisis tanto factorial como léxico de muchos de los instrumentos que existían en diferentes modalidades, pero que todos medían rasgos, y encontraron que en todos estos instrumentos se manifestaba 5 grandes factores que ellos le llaman, que son apertura, también se la ha definido como apertura a la experiencia, también responsabilidad, que también se ha definido como concienciación o consciousness en inglés, extraversión, que lo hemos mencionado, amabilidad, también se le llama agradabilidad, porque en términos de amabilidad y agradabilidad, el concepto más va dirigido a cómo nosotros nos sentimos agradándole a otros. Y neuroticismo, que también en los últimos tiempos se ha definido como o estabilidad emocional, o sea, entre el caso del neuroticismo o estabilidad emocional. Como les mencioné, se fundamenta en datos léxicos y análisis factoriales. Es el modelo más influyente y validado actualmente. Ofrece una descripción amplia de la personalidad normal. Se utiliza tanto en contextos clínicos, educativos y laborales. Es base también para muchos instrumentos psicométricos modernos. Evidencia empírica de los 5 factores. Este se ha replicado en múltiples lenguas y culturas. Tiene alta estabilidad temporal y consistencia interna, así como también predice resultados en diversas áreas de la vida. Soporta una visión universal de la estructura de la personalidad. Es validado por autoinformes, observadores u observaciones y medidas objetivas, así como también su utilidad práctica está ampliamente documentada. Ahora, ¿qué podemos decir de los correlatos empíricos con los 5 factores? Pues mire, en términos de responsabilidad, se ha encontrado que es un excelente predictor de éxito académico y profesional. ¿Por qué? Porque las personas que son sumamente responsables, dedicadas, organizadas, meticulosas, trabajan con planes, con metas y objetivos, tienden a ser más exitosos en sus trabajos versus otros. Extroversión, también se ha encontrado una relación entre el liderazgo y satisfacción en las relaciones interpersonales. Neuroticismo plantea que las personas altamente neuróticas tienden a tener un alto nivel de vulnerabilidad a trastornos emocionales. Se ha encontrado también en términos de las investigaciones con amabilidad, relaciones interpersonales positivas, así como también la apertura, creatividad e interés cultural. También eh, recuerdo algunos estudios que asocian la apertura con el asumir riesgo. Las personas en esta línea tienden a asumir mayor riesgo. Y sí podemos concluir acá que cada rasgo va a predecir diferentes comportamientos relevantes. Ahora, ¿qué es un modelo comprensivo detrás de todo lo que hemos discutido? Y la lectura, que es bien importante en el texto del curso. Un modelo comprensivo va a tratar de cubrir los aspectos centrales de la personalidad normal. Algunos críticos señalan que omite dimensiones oscuras o clínicas, no incluye directamente rasgos como honestidad o humildad, que también se han medido a través de actitudes, curiosamente, e integridad también. No aborda de forma exhaustiva la personalidad patológica. En el caso de los psicólogos industriales organizacionales, no necesariamente tenemos que insertarnos en ese debate porque la mayor parte de los instrumentos que nosotros utilizamos miden personalidad normal, porque legalmente en muchos países no se permite la utilización de instrumentos clínicos cuando se trabaja con aspectos relacionados al trabajo, porque no son relacionados al trabajo, excepto en algunos casos muy particulares como puestos donde
las personas tienen que utilizar armas, tienen que utilizar algún tipo de instrumento que le pueda hacer daño a terceras personas. Estamos hablando de puestos de seguridad. A pesar de esto, sigue siendo muy útil para la evaluación general y ha impulsado nuevas propuestas complementarias, o sea, tratar de ver los rasgos de la personalidad desde diversos ángulos. También tenemos el modelo Hexaco, que es básicamente un modelo donde se contemplan los 5 factores de personalidad y este sí añade la dimensión de honestidad y humildad, que tiene que ver con los 5 factores que ya discutimos, pero se le añade un sexto. También busca medir aspectos morales y éticos de la personalidad, así como también permite entender mejor conductas deshonestas o manipulativas. Tiene un buen respaldo empírico y se ha podido observar a través de diversas culturas. Como les mencioné ya, extiende los 5 grandes factores con nueva información y es relevante en la psicología organizacional y también en la forense. Ahora, hace un momento se hablaba de que se criticaba algunos instrumentos de personalidad o teorías de la personalidad, ya que no tomaba en consideración lo que se conoce como el lado oscuro o aquellos rasgos que son sumamente negativos y que se ha encontrado que hay 3 que son prevalentes y se conocen como el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Cuando hablamos de narcisismo son estas tendencias exageradas de las personas de centrarse y obsesionarse con ellos mismos. Y como decimos de manera pueblerina, se enamoran de ellos mismos. Y eso genera unas conductas muy de protección del yo, donde la persona, pues todo lo que gira en su vida está motivado por el yo. ¿Qué beneficio tiene para mí? ¿Cómo yo luzco mejor? ¿Cómo yo me veo? Es todo el tiempo una protección hacia la autoestima y también constantemente hacia el resaltar sus logros, incluso exagerarlo, sobre todo. Eso es otro de los problemas del asunto del narcisismo. Por otro lado, también tenemos el maquiavelismo, que es este tipo de personas que constantemente está elaborando estrategias para afectar a otros y para protegerse del daño que le hace a otros. Lo cual, cuando uno suma esas dos características, nos movemos al tercer rasgo, que es la psicopatía. Que nada más el narcisismo y el maquiavelismo fortalecen la psicopatía, ¿no? Esa tendencia de las personas de manifestar conductas adversas a su entorno, adversas a otros, y que poco a poco van generando situaciones que afectan a las otras personas. Una persona psicópata desarrolla una capacidad de no manifestar ni sentir empatía, solidaridad con otros. Piensan más que en ellos, por eso es que el narcisismo y el maquiavelismo es típico de facto de los psicópatas. Los psicópatas no son los tradicionales asesinos en serie. Sí se ha encontrado que en los asesinos en serie hay rasgos de psicopatía, pero también narcisismo y maquiavelismo. Pero los psicópatas son aquellas personas que utilizan sus capacidades para lograr sus propios objetivos sin importar a qué personas afecten en el camino. Y en el segundo punto es interesante porque estos 3 rasgos sí pueden coexistir con éxito, con cierto éxito superficial, pero hay personas que logran ser exitosos a través de la vida, pero no todo, no todo. Muchas personas, al contrario, terminan mal y se enferman peor a nivel mentalmente porque se les cae
el mundo. ¿Por qué? Porque cuando ya no tienen control de su entorno, su ego o sus necesidades de ego quedan tan desprotegidas que pueden incluso algunos pudiesen llegar al suicidio como una opción o enfermarse, porque por ahí viene la psicosis, la esquizofrenia, pero mientras son exitosos, son todo lo que hacen son llevar a cabo conducta para fortalecer sus egos. También en la literatura se conocen como la tríada oscura de la personalidad y son importantes en contextos clínicos y organizacionales. Por lo menos para estudiarlos, detectarlos y tener mucho cuidado. El problema con esto es que muchos de estos individuos llegan a puestos de alto nivel y eso les da poder, recursos y un control que hasta que no caen no se puede hacer mucho con ellos. Se ha encontrado que los estudios lo que ayudan a prevenir es que se le haga daño a otras personas. Y el modelo Hexaco que discutimos brevemente hace un rato aborda parcialmente esta dimensión. Ahora bien, siempre es importante mirarla y es interesante porque los comportamientos de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía se pueden observar, sobre todo narcisismo y maquiavelismo. Se pueden observar muy bien en los individuos. Ahora, los resultados se observan más en los psicópatas, porque los psicópatas se proyectan como gente buena, amable, y es una máscara detrás de un ser que lo que quiere es proteger su ego a costa de lo que sea. Así que hemos llegado aquí a un punto de discusión importante. Les recomiendo que hagan una lectura bien profunda del capítulo porque hay muchos ejemplos interesantes que fortalecen mucho la discusión somera que se hace de esta presentación.